Aquí quiero hacer una matización, es decir, mientras estemos en el nivel de grado, es decir, estamos dentro de este nivel todos nosotros, en sus diferentes estadios, estamos haciendo asignaciones escritas. Cuando ya estemos en posgrado, en máster y superiores, ya se habla de trabajos de investigación. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? La asignación escrita consiste en entrar en un tema para poder conocerlo y exponerlo de forma comprensible a otros. Mientras que el trabajo de investigación propiamente dicho ya incluye otra dimensión, que es que nosotros aplicamos nuestra reflexión al tema que estamos investigando, que estamos analizando. Pero todavía, en el momento en el que estamos, las tareas que se os van a requerir tienen mucho que ver con el hecho de conocer y exponer un tema que haya sido objeto de investigación. Así que entonces, también en ese sentido, estudiaremos la correcta presentación del material de toda asignación escrita según las normas y técnicas bibliográficas para asignaciones escritas, incluyendo también una buena gramática y un correcto uso del vocabulario, algo que ya mencionábamos en los días pasados, es decir, la necesidad de que tanto el continente como el contenido tengan los estándares de calidad necesarios. No solamente que conozcamos un tema y lo estemos exponiendo, sino que lo hagamos con las técnicas debidas y también con una gramática y una expresión escrita adecuada. También en este caso pues vamos a trabajar aspectos técnicos y prácticos que puedan capacitarnos para afrontar con eficacia la dimensión, permitidme la expresión, periodística del ministerio cristiano. Es decir, ya sabéis que todos nosotros, desde nuestros diferentes compromisos eclesiales o denominacionales, estamos llamados también a una producción literaria que edifique a nuestras comunidades. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de artículos, a veces artículos escritos en el boletín de la Iglesia, pueden ser estudios que preparemos para compartir pues, con grupos en la Iglesia, sea de jóvenes, sea de niños, y esto tiene que estar correctamente escrito, es decir, o que se nos soliciten colaboraciones escritas incluso fuera de las paredes de nuestras iglesias. Eso algo que también se da con relativa frecuencia. Así que entonces, pues trabajaremos estos aspectos que tienen que ver pues, con pulir y desarrollar un arte que potencialmente pues, todos tenemos y que de hecho aquí en la facultad pues, procuramos pues, perfeccionar en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar durante estas horas de clase que tengamos sobre metodología de la investigación? Hablaremos acerca de las fuentes donde podemos encontrar información para las asignaciones escritas que estamos realizando, léase materiales impresos y fuentes documentales, o recursos digitales, o recursos audiovisuales. Vivimos en una era en la que las fuentes se han multiplicado. Si apenas hace 30 años las únicas fuentes disponibles eran fuentes impresas, léanse libros, sea hemeroteca, o sea, sean revistas, sean periódicos, ahora nos encontramos con que Internet nos ha abierto un campo de posibilidades increíble. Es decir, de hecho, hoy en día, mucha de la información más actualizada se encuentra en artículos disponibles en Internet. Así que hablaremos de dónde podemos encontrar la información que necesitamos para realizar las asignaciones escritas que nos son requeridas. Por supuesto, tendremos en cuenta la redacción. Vamos a estudiar pues, los elementos de un ensayo, ¿no? de una asignación escrita, o sea, de qué parte se compone. Y a una aproximación a esto comenzamos a hacerlo, pero lo miraremos con más detalle. Hablaremos de la oración gramatical, es decir, cuáles son las partes que constituyen una oración gramatical, porque a veces nosotros podemos estar expresando una idea, pero no queda claro cuál es el sujeto, o cuál es el verbo, o cuál es el objeto que estamos presentando. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber que una oración gramatical tiene unas partes, lo mismo que también hablamos de la puntuación y la ortografía. Qué importante es esto, qué importante que no perdamos esto que hemos aprendido en nuestros estudios previos, es decir, a escribir, a la puntuación, a la ortografía, es decir, que los signos de puntuación tienen su lugar, tienen su razón de ser, para que un escrito tenga coherencia. El párrafo que tiene que estar compuesto por frases relacionadas entre sí, y el tema general pues, de un ensayo o de una asignación escrita, es decir, saber que cuando nosotros escogemos un tema,
Es un tema que tiene que estar claramente definido y debemos dedicar dentro de la propia asignación a definir bien ese tema y los objetivos que pretendemos con un trabajo de investigación. Bueno, hablaremos también de los recursos que tenemos disponibles en los fondos bibliográficos, los libros de referencia y otras bibliotecas que también están disponibles. Igualmente la búsqueda de fuentes, es decir, cómo iniciamos la búsqueda, es decir, cómo empiezo a encontrar la información en un libro o en otro material impreso o digital. También la importancia de elegir correctamente un tema de investigación y definir los objetivos que tenemos. Es decir, no basta con que, por ejemplo, yo o cualquier otro profesor diga, bueno, vas a investigar este tema. Claro, los temas son. Pero ¿qué es lo que yo como alumno estoy pretendiendo con este tema? ¿Qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Es decir, da igual que sea un tema de historia o de teología, de Biblia, exactamente cuál es mi objetivo con ese trabajo. ¿Solamente cumplir el expediente? ¿O quiero que ese material sirva, sea útil para otros? Y eso es lo que tenemos que plantearnos siempre que realizamos una asignación escrita. Que ese material no es solamente para pasar el corte de evaluación, sino que sean materiales que después vosotros podáis utilizar en vuestras propias congregaciones, incluso a la hora de predicar o de enseñar o tener estudios bíblicos. Lo que sea, es decir, son materiales que debéis ir recopilando porque os van a ser útiles en más de una ocasión. Así que entonces, por eso los objetivos, definir los objetivos generales y específicos es una tarea importante en toda asignación escrita, como también la toma de apuntes, de notas. Antiguamente uno iba con unos papelitos así con un tamaño, digamos, estandarizado, y iba a un libro y veía algo y lo apuntaba a mano. Bueno, hoy en día tenemos ordenadores, que van, o tenemos tablets, o tenemos hasta móvil. O sea, tenemos diferentes herramientas con las que podemos ir a un lugar, recabar información y dejarla ya debidamente grabada dentro de esas herramientas, incluso con material audiovisual, sacando fotos y cosas así. Es decir, que hoy en día podemos hacer mucho más de lo que se podía hacer antes. Así que, por lo tanto, el tomar apuntes, sea de forma mecanografiada o sea de forma manuscrita, siempre será importante, como también formular las hipótesis. Bueno, ya veis que estamos hablando todo de elementos de una investigación, una hipótesis. ¿De qué parto yo? O sea, ¿qué es lo que yo pienso sobre este tema? Si yo estoy tratando un tema de la historia, y hablábamos, por ejemplo, la semana pasada pusimos un ejemplo, la reforma de Cluny. ¿Cuál es mi hipótesis sobre eso? Claro, cuando yo empiezo a recabar información, empiezo a consultar las fuentes impresas o digitales, esa información que yo voy recibiendo, sea de fuentes primarias o de fuentes secundarias, me plantea preguntas. ¿Hay algo que nos está diciendo? ¿Hay algo que se está diciendo intencionalmente? ¿Hay una agenda oculta? Bueno, eso es algo que tiene que ver con la tarea investigativa, saber leer entre líneas. Y esto se formula en hipótesis. Hipótesis, es decir, presupuestos de los que parto. Y ya veremos si después el trabajo en sí confirmará, o sea, validará o no validará esas hipótesis. Yo puedo decir, bueno, el movimiento cluniacense, por usar este ejemplo, se propuso reformar la vida monástica en la Iglesia Católica medieval y quiso volver a las fuentes bíblicas. Bueno, eso es una hipótesis, es una aseveración. Ahora, tendremos que demostrar después con el trabajo si realmente esa fue la intención o la intención fue otra. Y eso estoy hablando, en este caso, de un trabajo de historia, pero lo mismo podríamos aplicar a otras materias. Así que, bueno, pues aprenderemos a formular hipótesis, es decir, a partir de un elemento, cuando empezamos a conocer acerca de él, eso tiene que suscitarnos preguntas, inquietudes, incluso sospechas, aunque sea un tema que tratemos desde nuestra propia perspectiva evangélica. Hay algo que tenemos que desarrollar todos nosotros, es pensamiento crítico. No aceptar todo porque nos lo digan o porque aparece en un libro, aunque ese libro haya sido escrito por un reconocido autor evangélico. Bueno, tenemos que aplicar criterio y decir, bueno, esto que está diciendo
Esto es coherente con un marco mucho más amplio. Bueno, pues eso es lo que también aprendemos. Debemos aprender, no en esta asignatura meramente, sino en la práctica de las diferentes asignaturas, y eso lo haremos. Entonces, cuando recabamos toda esa información, pues también hablaremos del uso de las notas a pie de página, es decir, la importancia de dar crédito a aquellos que han escrito. Es decir, si yo me estoy nutriendo de una fuente en concreto, sea impresa, sea digital, yo tengo que indicar de dónde viene esto. O sea, no es mi cosecha, llegará el momento. Y así lo espero, en que vosotros y vosotras seáis capaces de hacer vuestra propia producción literaria. ¿Por qué? Porque habéis acumulado el suficiente conocimiento para escribir ya, para hacer aportaciones novedosas. Pero mientras estamos aprendiendo, nosotros tenemos que hacer uso de lo que otros han dicho o han pensado. Por eso hablamos de las fuentes primarias o las fuentes secundarias. Mirad, cuando empecéis a investigar un tema en cuestión, os encontraréis con dos tipos de fuentes. Las fuentes primarias son aquellas que proceden de la época bajo estudio. Si yo estoy estudiando a un padre de la Iglesia, por ejemplo, un padre de la Iglesia antigua, pensemos en San Jerónimo, el autor de la Vulgata. Una fuente primaria sería un documento escrito por él. Bien, pues este autor pues escribió tal documento. Por ejemplo, estoy pensando en uno de los padres, uno de los teólogos medievales, Anselmo de Canterbury, uno de los grandes pensadores escolásticos. Él escribió una obra titulada en latín Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Así la titula. Bueno, pues esa obra escrita por él, esto es una fuente primaria. ¿Cuál sería una fuente secundaria? Aquellas otras fuentes de consulta que se refieren a esta obra. Es decir, un autor menciona que Anselmo de Canterbury escribió Cur Deus Homo, ¿bien? O Incarnatione Verbi, es decir, la encarnación del verbo de Dios. Bien, la menciona. O incluso puede llegar a hacer un comentario a lo que Anselmo de Canterbury escribió. Pero eso sería una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque ya estamos recurriendo a opiniones de otras personas sobre una fuente primaria. ¿Por qué digo esto? Porque el valor de un trabajo de investigación, ya no estoy hablando de una asignación escrita, que es el plano en el que estamos ahora, o sea, que no os alarméis, no estoy pidiendo que empecéis a investigar fuentes primarias, pero el valor de un buen trabajo de investigación tiene mucho que ver con la consulta de fuentes primarias. Es decir, que vayamos a los documentos originales. No estoy diciendo los que se escribieron hace 1500 años, estoy diciendo los que se han reproducido, pero manteniendo la integridad del texto original. Entonces, esas fuentes, cuando son consultadas, deben ser registradas, porque hay alguien que ha pensado sobre eso y lo ha escrito o lo ha verbalizado, y yo lo he consultado, me he beneficiado de eso. Por eso están las notas. Qué importante es que cuando yo digo algo, a pie de página aparezca de dónde he tomado esa información. Y cuando las notas son más abundantes y variadas, esto revela que se ha hecho un debido trabajo de investigación, que se ha consultado, que no solamente he consultado en una línea, sino que he procurado buscar diferentes opciones sobre ese tema en cuestión. Elementos que se tienen muy en cuenta a la hora de evaluar una asignación escrita. Es decir, qué consultas ha realizado el alumno, la alumna acerca de ese tema? ¿Qué autores ha consultado? ¿Son autores serios? ¿Son autores reconocidos? ¿Ha usado fuentes primarias? ¿Ha usado fuentes secundarias? ¿Las ha citado correctamente? Todo eso tiene que ver con la calidad de una asignación escrita. Bueno, también es importante recordar la integridad en el uso de las fuentes. Hay algo que se conoce como plagio, y el plagio consiste en reproducir ideas como si fuesen mías. Y aquí hay mucha picaresca en ese sentido. A veces cojo el texto de alguien, le cambio alguna palabrita y lo presento como si fuese mío. Bueno, eso, aparte de que indica una falta de ética, ¿no? Y estamos en un lugar donde el honor es algo que se valora mucho, ¿no? La integridad, que tiene que ver con nuestra condición cristiana,
También por responsabilidad, cuando hacemos una asignación escrita, debemos ser muy fieles a lo que consultamos. Por eso hay técnicas para reproducir aquello que hemos consultado en mi propio trabajo, indicando claramente que eso que yo estoy citando no es de mi cosecha, sino que lo he tomado de otra persona, de otro autor. Y no hacer trampas para que parezca que es mío cuando no es mío. Y todos nos conocemos y todos vamos creciendo en conocimiento. Claro, si de repente uno en un primer trabajo revela ahí unos niveles de conocimiento que sorprenden, hombre, o es un superdotado, superdotada, que puede ser, o resulta que igual ha consultado sin dar el crédito debido. Así que importancia de consultar material ajeno y darle el crédito que corresponde. Y luego finalmente pues también hablaremos acerca de técnicas de presentación, ¿no? Lo que hemos dicho, una parte de la asignatura tendrá que ver con que vosotros haréis una presentación en clase de un tema que hayáis investigado, de una forma pues breve, sintética, pero atractiva, donde se transmita la información necesaria, pues quizás en 20-25 minutos, no hace falta que tengamos ahí 4 horas para contar lo que he investigado. Bien, bueno, pues entonces en esto consistirá en definitiva el curso que estamos introduciendo acerca de metodología de la investigación. Y iremos aprendiendo, no solamente por la teoría, sino en la práctica. En una asignatura como esta, el poder escribir, el poder presentar, esto nos ayuda a tener habilidades, a adquirir habilidades. Así que caminaremos juntos, recorreremos juntos este camino, aprenderemos y adquiriremos pues unas habilidades que nos acompañarán no solamente ahora, sino en el futuro. A lo que se aspira en esta asignatura es que cuando salgáis de este lugar, hombre, hayáis adquirido una metodología de investigación que os acompañe y que cuando escribáis, cualquiera que os lea diga, pues realmente qué bien escribe, ¿no? Qué bien escribe sobre un tema, no solamente que conoce el tema, sino que lo expresa bien. Porque no hay nada más agradecido que una lectura de un texto que esté bien escrito. Cuando tenemos que leer algo que no está bien escrito, nos ponemos hasta nerviosos. Entonces, en ese sentido, cuando uno lee algo que está bien escrito, se siente edificado, pero es que además de eso, aprecia el trabajo bien hecho. Y eso es lo que sé y estoy confiado que ocurrirá con vosotros. Así que gracias por vuestro interés, a vosotros y a los alumnos que también estarán haciendo lo mismo a través de programas a distancia de la facultad. Ánimo con este proceso y creceremos en conocimiento.